cruz la esperanza venció y el cielo en la tierra triunfó. Del infierno las llaves tomó. En gracia y justicia Él resucitó. Toda gloria a Jesús nuestro Dios. Aleluya. Los redimidos cantamos. Aleluya. Desde la tierra adoramos. Aleluya. Los redimidos cantamos. Aleluya. Desde la tierra adoramos. Buenas noches, familia. Para nosotras es un placer poder acompañarlos en esta oportunidad. Queremos invitarlos a buscar su lápiz, su cuaderno y su Biblia. Bienvenidos a la Escuela de la Visión. El día de hoy aprenderemos acerca del ministerio de Jesús. Sí, todo ese tiempo en pequeños minutitos. Asimismo, queremos dejarle en claro de que no hablaremos sobre todos los acontecimientos de su ministerio, ni que tampoco están ubicados cronológicamente, sino que los agrupamos según sus características, su aprendizaje, su público y sus enseñanzas. Retomemos un poco las clases anteriores. Aprendimos que Jesús creció aprendiendo en medio de los maestros de la ley y preguntándoles. También que su ministerio comenzó a los 30 años, debido a que en ese tiempo era necesario tener cierta edad y cumplir con ciertas reglas para poder enseñar a otros. De igual forma, queremos dar inicio para seguir aprendiendo de quién es la luz del mundo y cómo implementó su ministerio. ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Y por qué lo hizo? ¡Acompáñanos! Como primer grupo encontramos lo sobrenatural. Y es que este término hace referencia a los sucesos o acciones que no pueden explicarse según las leyes de la naturaleza y que superan nuestra mente humana. Jesús siempre va a superar nuestros límites y esto solo lo podemos entender porque creemos en Él. Dentro de este grupo encontramos las sanidades. Como la primera sanidad que Jesús hizo, está la mujer que tocó el manto. Esta historia nosotros la conocemos mucho. Aún así, siempre que la escuchemos nos va a impactar. Esto sucede cuando Jesús va camino a la casa de la hija de Jairo, quien se estaba muriendo. Dentro de la multitud había una mujer que tenía 12 años sufriendo de flujos de sangre. Y ella se le acerca a Jesús y toca el borde del manto que Jesús llevaba puesto. Inmediatamente la mujer dejó de sangrar, fue sanada. Jesús, al darse cuenta de que había salido poder de él, pregunta quién había sido, quién lo había tocado. La mujer apenada y asustada se le acerca a Jesús y se le arrodilla a sus pies. Jesús lo único que le dice fue que ella había sido sanada y que podía estar tranquila. ¡Qué tremendo! Como segunda sanidad encontramos al muchacho endemoniado. Jesús baja de la montaña junto a Pedro, Juan y Santiago luego de orar, y la multitud salía a su encuentro. Inmediatamente un hombre se le acerca a Jesús, se le arrodilla y le explica de que tenía un hijo endemoniado. Le cuenta las acciones que tenía y qué decía, y también le dice de que le pidió a sus discípulos para que lo sanaran, pero que estos no pudieron hacer nada. Jesús, luego de reprender a sus discípulos, sana al muchacho endemoniado. Como tercera y última sanidad, tenemos al ciego de Jericó. Jesús ya estaba casi llegando a Jericó y había un hombre que pedía limosna en el camino. Cuando el hombre, quien estaba ciego, siente gente y siente muchas personas, pregunta qué estaba pasando. Las personas le decían que Jesús había llegado. Él inmediatamente grita: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Las personas le decían que se callara, pero él gritó más fuerte: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, al escuchar esto, piden que le lleven al ciego y también lo sanó. 3 sanidades y son 3 verdades que nos dejan en claro la magnificencia de Jesús y que lo que Él se propone también lo cumple. Como segundo subpunto, en lo sobrenatural tenemos trae a la vida. Y es que aquí veremos 3 resurrecciones que Jesús realizó a 3 personas diferentes. Como primero tenemos al hijo de Naín. Y es que en el cumplimiento de su palabra Jesús también se dirige a un pueblo llamado Naín. Y en la entrada de este observa cómo llevaban a enterrar al hijo de una única viuda.
Jesús, al ver llorar a la madre del joven, tuvo compasión de ella y se le acercó. Le pidió que no llorara, tocó el ataúd y le ordenó al chico que resucitara. Inmediatamente lo hizo. Esta noticia llegó a todos los alrededores y a toda Judea. Como segundo, tenemos a la hija de Jairo. Recordemos de que Jesús estaba llegando a Galilea en ese entonces, y un hombre se le arrodilla a sus pies pidiendo que fuera a sanar a su hija de 12 años, quien se estaba muriendo. Luego de esto, pasa lo de la mujer de flujo de sangre, como lo vimos en la sección anterior. Cuando él estaba diciendo a la mujer que perdonaba, que no se preocupara y que se fuera en paz, inmediatamente llega un hombre a avisarle a Jairo de que su hija había muerto. Jesús le dijo que no se preocupara y que si creía, su hija sería sanada. Se fueron a la casa a ver a la hija y en el cuarto entraron solamente Jesús, Juan, Santiago y Pedro, y también los padres de la pequeña. Jesús le pidió a sus padres de que no lloraran, que tuvieran fe. Jesús le ordenó a la niña que se levantara y ella se levantó. También había sido resucitada. Y como tercera, pero no menos importante resurrección, tenemos la muerte de Lázaro. Esta historia la encontramos en Juan, capítulo 11, del versículo del 1 al 16. Esta historia es muy importante para todos nosotros, porque recordemos de que Juan era muy amigo de Marta, María y Lázaro. Lázaro era un hombre enfermo de Betania, hermano de María, como les dije, la mujer que derramó perfume de aceite en los pies de Jesús, y Marta, la afanada. Las dos hermanas le mandan a decir a Jesús sobre que Lázaro estaba muy enfermo, puesto que Jesús lo quería bastante. Luego de esto, les dice a sus discípulos para ir de nuevo y visitar y resucitar a Lázaro, quien estaba dormido. Sus discípulos no entienden mucho y pensaban de que estaba dormido literalmente, como nosotros lo hacemos, natural. María lleva a Jesús a ver a Lázaro, quien ya tenía 4 días de muerte en el sepulcro. Jesús, luego de mirar al cielo y darle las gracias a Dios, le ordenó a Lázaro que saliera de allí. Y Lázaro salió caminando de la tumba. También había resucitado. Como segundo punto, tenemos lo natural. Esto iba más allá de lo sobrenatural, de lo que podían ver, de las manifestaciones y obras de Dios. Jesús hacía cosas naturales. Para él lo eran, pero para los que le seguían no lo eran. Como primer subpunto, tenemos el trato con la gente en multitud. Primero, vemos el acontecimiento de las bienaventuranzas y los ayes. Estos hechos ocurren mientras Jesús iba a reunirse con sus discípulos y una gran multitud que venían de Judea, de Jerusalén, de las costas de Tiro y Sidón. Todos iban a oírle, a ser enseñados, a aprender, a ser sanados, a ver su poder. Jesús los miraba y les decía que bienaventurados eran los pobres, porque de ellos sería el reino de los cielos. Que bienaventurados eran los que lloraban, porque ellos reirían más tarde. Y también les decía que cuando otros los rechazaran y los aborrecieran por causa del Hijo del Hombre, ellos heredarían el galardón que está en los cielos. Al mismo tiempo les advertía que aquellos que se sentían tener todo y estaban saciados, ellos iban a tener hambre, y que los que reirían pronto iban a llorar y a sentir lamento. El segundo punto es amor y juicio a otros. En esta ocasión Jesús le pone una demanda fuerte y un gran reto: amar a los enemigos, hacer el bien a aquellos que le hacían mal, a orar por los malvados, a poner la otra mejilla y, de ser necesario, a dar todo de sí si se lo pedían. Jesús tenía una demanda rigurosa para ellos: haz con los demás como quieres que hagan contigo. No tiene ningún sentido amar a los que te aman, es ilógico, y hacer bien a los que te hacen el bien. Lo que Jesús quería dejar claro es que ellos debían ser misericordiosos y hacer todo sin esperar nada a cambio, porque así mismo era y es nuestro Padre Celestial. El maestro continuaba diciéndoles que si ellos juzgaban, si ellos condenaban y si ellos no perdonaban, lo mismo aplicaría para ellos. Si ellos querían recibir algo, necesitaban dar primero. De nada sirve mirar lo que el otro hace sin
ver lo que uno mismo hace. Finalmente Jesús los llama hipócritas a todos aquellos que quieren sacar la paja del ojo del otro sin sacar la suya primero. Deben primero aclarar su vista para poder ayudar a los demás. Alimentación de los 5,000. Cuando volvieron los apóstoles de la gran misión que Jesús les encomendó, les estaban contando a Jesús todo lo que habían hecho. Jesús los tomó y los apartó a la ciudad de Betsaida. Esto no fue un secreto para nada de la gente de allí, y se aglomeró la gente. Les siguieron, Jesús los recibió, les enseñaba del reino y los sanaba al mismo tiempo. Cuando ya iba a anochecer, los discípulos le llegan a Jesús y le dicen que despidiera a la gente para que fuera a la aldea más cercana a comer, porque era un lugar desértico. Jesús le contesta que sean ellos quienes den de comer. Vaya, yo ahí me imagino la cara de los discípulos como que, mierda, ¿cómo le vamos a dar nosotros comida a tanta gente? Eran alrededor de 5,000 personas, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Jesús los mandó a sentar de 50 en 50. Mandó a traer los panes, los 5 panes y los 2 peces que tenían, oró por ellos, los levantó al cielo y los partió dándoselos a sus discípulos para que ellos lo dieran a los demás. Así lo hicieron. Todos comieron, se saciaron y recogieron 12 cestas con muchos pedazos. Con estos 3 acontecimientos podemos ver que Jesús tiene tiempo para tratar con la gente, con la multitud, y que Él dice las cosas tal y como las necesitamos, no las que queremos escuchar. Él era experto en las multitudes y aunque eran eventos sobrenaturales a la vista de todos, eran hechos que deberían ser naturales para los que en Él creen. Como segundo subpunto de esta división natural, tenemos enseñanzas diversas. Cada enseñanza, acontecimiento y pasaje de Lucas tiene una enseñanza magnífica, pero en esta oportunidad seleccionamos varias porque son muchas y no les restamos tampoco importancia a aquellas que no tomamos en cuenta. Como primer punto de esta parte tenemos las enseñanzas extrañas o fuera de la ley. ¿Cómo es esto? El Señor del sábado. Este evento se desarrolla cuando Jesús iba en camino un día por un sembradío. Sus discípulos iban recogiendo trigo, lo desmenuzaban y lo iban comiendo. Unos fariseos que estaban por ahí cerca lo vieron y le dijeron, mierda, ¿cómo vas a hacer eso que no es lícito en el día de reposo? Y Jesús aplicó a lo que estaba escrito y les dijo, ¿no sabéis lo que hizo el rey David cuando tuvo hambre? Él entró a la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, comió él y le dio a los que estaban con él. Esto se los decía Jesús, y para finalizar les dijo que el Hijo del Hombre era Señor aún del día de reposo. El Señor está por encima de todo lo tradicional. A veces en nuestra mente no cabe, pero Jesús cumplió con toda la ley. División en vez de paz. Esto suena un poco contradictorio o descabellado, pero Jesús le decía que Él había venido a encender en fuego el mundo, que esto iba a suceder luego de que Él superara una prueba muy difícil. También les decía que Él no había venido a establecer paz, que en una familia de 5 todos se pelearían entre sí. Esto suena muy extraño de parte de Jesús, pero lo que Él dice realmente sucede. Luego de superar su prueba, el mundo se encendió a favor de Él en los corazones de sus seguidores y en contra en los corazones de los seguidores del maligno. En una familia, sea sanguínea o no, esto ocurre, tanto por creencias, por diferentes modos de pensar, o por los que no creen todos, o cuando no todos creen en el Señor. Entramos en la segunda división de esta parte natural, parábolas. El Evangelio de Lucas relata muchas de estas parábolas, pero hoy quisimos tomar ciertas parábolas que nos parecieron importantes, sin restar importancia a las demás. El rico insensato. Primero que todo, Jesús les hacía ver que Él no era partidor entre ellos, y les dejaba claro que ellos tenían que dejar a un lado toda su avaricia, que lo que llenaba la vida de un hombre no eran sus bienes. Y les decía, un rico tenía mucha más producción de lo que hacía normalmente, pero
él pensaba y pensaba dónde iba a meter todo eso. Hasta que concluyó que derribaría todos sus graneros para construir unos más grandes. Y le diría a su alma que tenía mucho sustento para muchos años, que se regocijaría, que comería, que bebería y que festejaría mucho. Pero Dios le dijo que esa misma noche iban a ir a pedirle su alma. ¿De quién sería todo eso? Todo lo que estaba cosechando. Esta es una muy buena pregunta. Hacer tesoros para nosotros mismos no nos trae nada. Tenemos que hacer tesoros para con Dios, alejándonos de ser ricos. Jesús busca mostrar la importancia de enriquecer nuestro interior más que nuestro exterior. La higuera estéril. Un hombre tenía una higuera y fue a ella en busca de fruto, pero no la halló. Al no hallarla, le dice al viñador que tenía 3 años yendo al mismo lugar, pero no conseguía fruto, que cortara esa higuera para no seguir inutilizando la tierra. El viñador le responde que dejara un año más la higuera y que él la cavaría alrededor, la abonaría y luego, si no daba fruto, sí la cortaba. Algo muy interesante de esto es que Jesús lo dice luego de muchos capítulos donde les venía hablando de que por sus frutos los conocerán. Un mal árbol da frutos malos y un árbol sembrado con frutos buenos da buenos frutos. Todo esto lo hacía en referencia a que un hombre hace como tesoro en su corazón, de aquellas cosas que salen de su corazón, que tienen palabras y acciones basadas en eso. El hijo pródigo. En esta ocasión Jesús les hablaba de un padre que tenía 2 hijos y una herencia. El hijo menor vino y le pidió todo lo que le correspondía y el padre se lo dio sin ningún problema. Este hijo tomó todo y se fue a otra provincia. Allí desperdició todos sus bienes. Cuando comenzó a faltarle, él se arrimó con unos ciudadanos de esa provincia y apacentaba a su cerdo. Este muchacho tenía demasiada hambre, tanto que deseaba comerse la comida de los animales y de los cerdos. Hasta que un día pensó que con su padre estaría mejor, que le diría que había pecado contra él y contra el cielo, y que no era digno de ser llamado su hijo. Él regresó a su casa y su padre, viéndolo de lejos, se corrió hacia él, lo abrazó y lo besó, y el hijo hizo tal y como lo había planeado. Su padre mandó a sus siervos a vestirlos con ropas finas, a matar el becerro más gordo y a hacer una fiesta en honor de su hijo porque estaba muerto y ahora revivía. El hijo mayor, al enterarse de esto, se enojó muchísimo y no quiso entrar a la casa. El padre salió y fue a hablar con él. Entonces el padre le dijo que por qué estaba tan enojado y el hijo le expresó que él tenía muchos años al lado de él y que nunca le había dado un becerro para festejar con sus amigos y que venía su hijo y le hacía fiesta, le daba el becerro más gordo y no le parecía justo. El padre le hace ver que como él siempre ha estado a su lado, todas sus cosas le pertenecen, pero que debía festejar a su hermano porque él estaba muerto y ahora estaba vivo. Antes de esto, Jesús venía hablando de 2 parábolas más, la oveja y la moneda perdida. Él estaba plenamente convencido en fijar en ellos el pensamiento de que el padre busca lo que está perdido, sus hijos, hasta encontrar todo lo que estaba buscando. Tenemos un padre que busca, perdona y nos festeja. La última parábola que tocaremos es la viuda y el juez injusto. Esta parábola está dirigida a la necesidad de orar siempre y no desmayar. Estaba un juez injusto en una ciudad y él no temía a Dios y obviamente tampoco respetaba a los hombres. Una viuda acudía a él para pedirle que le hiciera justicia contra su adversario. El juez por un tiempo no quiso hacerlo, pero un día pensó que si no lo hacía, esta mujer iba a ir tanto que iba a acabar con su paciencia, por lo que le dijo sí, que lo iba a hacer. Jesús hacía énfasis en la respuesta de este juez y les quería dejar claro
que nuestro Padre Celestial no es como Él, que nuestro Padre nos hará justicia en su tiempo justo, que Él no se dormirá para aquellos que claman de día y de noche. Pronto hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Nuestra actitud es clamar de día y de noche. Dios no es como este juez. Dios quiere y hará todo conforme a lo que Él escribió en el tiempo justo. Como últimas enseñanzas tenemos las celestiales. Aquí entra lo que es el afán y la ansiedad. El énfasis de Jesús es que ellos vieran que no se debían preocupar por lo que comerían o lo que vestirían. Los comparó con pájaros y flores. Les decía que estos dependían de Dios y no les faltaba nada. Una acción activa en Él desencadena todo en nuestras vidas. Es un llamado a depender, pero trabajando en lo que tenemos y nos corresponde hacer. Señales de los tiempos. Esta es muy curiosa porque aquí Jesús le habla con eventos de la naturaleza. Jesús les decía que cuando veían salir una nube del poniente, sabían que iba a llover, y así pasaba. Cuando soplaba el viento del sur, sabían que haría calor, y así ocurría. Pero por estas acciones Jesús los llamó hipócritas, porque sabían distinguir los aspectos del clima, pero no los tiempos. Definitivamente es increíble lo que Jesús dice, porque Jesús no nos llama a ser meteorólogos del clima, sino a reconocer los tiempos en Él. Esto ocurre cuando prestamos atención a lo que no es predecible ante la vista. Como tercer punto tenemos la humanidad. Y es que Jesús no solo fue la representación del Hijo de Dios aquí en la tierra, sino que también fue una persona, fue un hombre. Jesús sintió lo que nosotros sentimos, Jesús vivió lo que nosotros vivimos. Como subpunto encontramos a los discípulos. La elección de los 12 apóstoles. Jesús, para tomar esta decisión importante, subió al monte a orar con el Padre, y así pasó toda la noche. A la mañana siguiente llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también nombró apóstoles. Misión de los 12 y los 70. El Maestro les otorga poder y autoridad para expulsar demonios y sanar enfermos a sus discípulos. También los envía a todas las aldeas y por todos los lugares a llevar el mensaje de salvación. Más adelante, en el capítulo 10, encontramos que Jesús envía a otros 70 de 2 en 2 delante de Él, para hacer lo mismo, para enviar el mensaje de salvación a las personas que lo necesitan. Jesús les da algunas indicaciones de algunas cosas y también les explica otras en cómo deberían de actuar cuando se enfrenten a dichas situaciones. Y como tercero tenemos el costo de seguir a Jesús. ¿Qué costo debemos pagar? Jesús nos deja en claro en estos dos pasajes que una vez que decidimos seguirlo a Él, no tenemos por qué mirar atrás, pues Él es nuestro frente. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Jesús dirigió, enseñó y reprendió a sus discípulos cada vez que era necesario, solo con el fin de hacerlos mejores seres humanos. Como segundo subpunto, tenemos que Jesús se encuentra con otros personajes. Aquí veremos un poco a Jesús con otras personas, valga la redundancia, aparte de sus discípulos y a todas las personas a quienes sanó. Pecadora unge a Jesús y visita de Jesús a María y Marta. Jesús va a la casa de un fariseo para comer y aquí una pecadora unge sus pies con perfume. De igual forma ella lloraba y secaba las lágrimas con sus cabellos. Simón aprovecha para decirle de que si Jesús supiera lo tan pecadora que era esa mujer, no la dejaría hacer tales cosas. Jesús, en vez de eso, aprovecha la oportunidad para reprender a Simón y perdonar los pecados de aquella mujer. Más adelante vemos cómo Jesús visita a Marta y María. Y esta última, en vez de hacer lo que María hizo, que fue irse directamente a los pies del Maestro a aprender de él, empieza a arreglar la casa para tener una mejor visita de Jesús, para recibirlo mejor. Y Jesús le dice a Marta que su hermana María escogió la buena parte, o sea que decidió aprender de él. Y en cambio lo que ella hacía no eran cosas de prioridad. El más importante y aliado, y Jesús y los niños.
Los niños son importantes en el reino y Jesús nos lo deja claro en estos dos pasajes. Ser como ellos en el reino de los cielos es lo que Jesús nos manda, pues son personas genuinas y sinceras. Represión a Jacobo y Juan. Jesús se preparaba para ir a Jerusalén, pero en una aldea de samaritanos no los recibieron. En ese entonces, Jacobo y Juan le preguntan que si quería que mandaran fuego del cielo para que los consumiera, a lo que Jesús les responde diciendo que el Hijo del Hombre no vino a destruir, sino a salvar. Puesto en duda. Uno de esos días, cuando Jesús enseñaba en el templo, algunos principales sacerdotes, escribas y ancianos se le enfrentaron a Jesús, diciendo que con qué autoridad él hacía tales cosas, a lo que Jesús les respondió con otra pregunta referente a Juan el Bautista. Las respuestas de ellos fueron que no sabían, y Jesús le dijo que él tampoco les diría con qué autoridad hacía esas cosas. Y si nos damos cuenta de que el Señor Jesús hizo de todo y por todo, solo con el fin de defender su labor y a su Padre. Llegamos a la última parte, divinidad. En esta sección vamos a conocer aquellos acontecimientos donde se ve en manifiesto el poder y la autoridad de Jesús. El primero es el anuncio de su muerte. Es poco común que una persona relate y hable acontecimientos claros acerca de su muerte, pero Jesús estaba totalmente claro de lo que pasaría. El primer anuncio se da en el capítulo 9 del 21 al 27. Este evento surge luego de la alimentación de los 5.000 hombres y de la pregunta que Jesús le hizo a Pedro, preguntándole quién decía la gente que era él. Pedro le contestó que él era el Cristo. Jesús le pidió rigurosamente que no lo repitiera y les continuó diciendo que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera muchas cosas, que fuese desechado por toda persona, muera y resucite al tercer día. Les decía que si alguno quería ir en pos de él, debía negarse a sí mismo, cargar la cruz y seguirlo. Porque todo el que pediría o pidiera salvar su vida, la iba a perder. También les dijo que aquel que sintiera vergüenza del Hijo del Hombre, este también se avergonzaría cuando venga en poder y gloria. Jesús anuncia su segunda muerte, o segunda vez muerte, en el capítulo 9 también, del 44 al 45. Esto lo hace poco después de sanar a un muchacho endemoniado. La gente se maravillaba de todo lo que el maestro hacía. Entonces les dijo a sus discípulos que escucharan con mucha atención estas palabras. Iba a suceder que el Hijo del Hombre sería entregado en las manos de los gentiles. Sin embargo, ellos no entendieron porque Jesús no se los decía claramente para que ellos entendieran. Y a ellos les daba miedo preguntar. El último anuncio de Jesús sobre su muerte se da en el capítulo 18 del 31 al 34. En este momento Jesús venía de hacer ciertas proezas y de hablar de la importancia del orar, de que las verdaderas riquezas son las que están en el cielo. Aquí les decía a sus discípulos que fueran a Jerusalén y allí se cumplirían todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Sería entregado a los gentiles, maltratado, golpeado, azotado, escupido y por último matado. Pero al tercer día él resucitaría y ellos seguían sin entender. ¡Qué mondenga! Estos tres anuncios de parte de Jesús eran muy claros, pero para ellos no era muy entendible. Así nos pasa a nosotros. Dios nos habla claro, pero a veces no entendemos. Y no debemos tener miedo de preguntar, porque quien nos habla sabe todo lo que va a pasar en tiempo justo. Ahora, ¿cuáles fueron los reconocimientos del Hijo del Hombre? Aquí veremos acontecimientos especiales donde Jesús fue alabado, lleno de gracia y poder. El primero es la transfiguración. Luego del primer anuncio de su muerte, que ya lo hablamos, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan para subir al monte a orar. Mientras estaban orando, su rostro se cambió y sus vestiduras se volvieron blancas resplandecientes. Se podía apreciar que hablaba con dos varones, como Moisés y Elías. Ellos aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, la de Jesús. Pedro y los otros estaban despiertos, pero a la vez estaban como dormidos.
Y Pedro le dijo a Jesús que era muy buena idea la presencia de ellos allí porque iban a hacer una ramada para cada uno, sin tener conocimiento realmente de lo que estaba diciendo. Cuando Pedro aún hablaba, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor. De esa nube salió una voz que decía: "Este es mi Hijo amado, a él oíd". Una vez que cesó la voz, Jesús se encontraba solo y sus discípulos callaron sin contarle a nadie lo que había ocurrido. Nos encontramos con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Este es un evento que me gusta muchísimo. Y se da luego de algunas proezas y Jesús iba caminando a Jerusalén. Cuando estaban cerca del Monte de los Olivos, llamó a dos de sus discípulos y los envió a la aldea del frente. Les dio instrucciones para buscar un pollino, es decir, un burrito. Y que si alguien les preguntaba, ellos les respondieran que el maestro lo necesitaba. Yo me imagino que ellos se pensaron cualquier cosa. Así lo hicieron. Les preguntaron y dijeron lo que el maestro le había dicho. Trajeron el pollino y montaron a Jesús en él. Cuando iban bajando el Monte de los Olivos, todos alababan y daban voces celebrando a Jesús. Estos acontecimientos los vemos de una u otra manera como los discípulos, la multitud, los principales sacerdotes, los ancianos reconocían el poder de Dios, el poder de Jesús, su autoridad y la persona divina que es Él en esencia. Nosotros debemos aprender de estas experiencias y a su vez experimentar cosas nuevas a medida que lo conocemos, nos acercamos y disfrutamos de su compañía. Wow, Daisy, qué tremendo. Jesús logró cumplir con todo su ministerio en tan pocos años en la tierra. Genezaret, tenemos trabajo por hacer. Nos toca ahora a nosotros darle vida al ministerio de Jesús. Nos vemos el próximo martes en la Escuela de la Visión con la tercera parte de la serie Luz del Mundo.